Fue una joven pura, rechazada por el pueblo y condenada por sentir lo que no debía, hasta que un guerrero apache, guardián de un secreto íntimo, cruzó su camino. Lo que empezó como silencio y distancia, se convirtió en el amor que cambió ambos destinos, porque a veces el corazón más puro es el único capaz de sanar al alma más rota. El amanecer de 1856 llegó al pueblo de San Miguel del Norte, con ese tono dorado que parece esconder la tristeza detrás de su luz. El sol caía sobre los tejados de barro, sobre los burros cansados que arrastraban leña, sobre las calles de tierra que olían a maíz tostado y a resignación. Allí, en medio del ruido del mercado y del eco de las campanas, vivía una joven llamada Amalia Rivas, una muchacha de apenas 20 años, de mirada clara y alma buena, que muchos consideraban demasiado pura para un mundo tan áspero. Amalia no tenía apellido que pesara ni fortuna que la protegiera. Había crecido bajo la tutela de las hermanas de la misión franciscana, cuidando niños huérfanos y enseñándoles a leer los salmos con voz dulce. Su ropa era sencilla, siempre limpia aunque gastada, y su cabello, oscuro y trenzado con flores secas, parecía tener el brillo propio de quien no conoce la vanidad, pero sí la fe. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de compasión y distancia. Decían que era buena, pero también demasiado cercana a los indios, como si la bondad tuviera frontera. Ese día, mientras el sol se alzaba y el polvo del camino formaba columnas de luz, Amalia llevaba de la mano a 2 niños de la misión. Los guiaba hacia el pozo, tarareando una canción antigua, sin saber que en ese mismo instante, muy lejos, en las montañas del norte, otro corazón solitario también despertaba. A kilómetros del pueblo, donde el viento silba entre los riscos y el silencio parece tener voz, Yaguar Kael abría los ojos dentro de su cueva. Tenía 30 años y el cuerpo fuerte de un guerrero que había sobrevivido a batallas que el mundo ya olvidó. Su piel tostada, marcada por el sol y el tiempo, hablaba de días sin sombra, y sus ojos oscuros, serenos pero hondos, guardaban algo que solo la soledad puede enseñar: el peso de los recuerdos. Nadie en San Miguel sabía su historia. Lo conocían solo por rumores. El apache del norte, el hombre que no tenía tribu, que vivía solo entre las montañas y que jamás se dejaba ver 2 veces por el mismo camino. Decían que no hablaba con nadie, que cazaba solo lo necesario, y que las mujeres que alguna vez se atrevieron a mirarlo quedaron marcadas por su presencia. Algunos lo llamaban salvaje, otros lo temían, pero él no era ni una cosa ni la otra. Era un hombre que había decidido vivir sin amor, sin contacto, sin deseo. 10 años atrás, cuando apenas tenía 20, había perdido al gran amor de su vida. Una joven apache llamada Kiona, su prometida, había enfermado de fiebre en el invierno. Él juró ante el fuego de su tribu que nunca volvería a tocar a otra mujer. Desde entonces, su cuerpo permanecía en silencio y su corazón cerrado al mundo. Su única compañía era el viento, el canto de las aves y el eco de su promesa. Pero ese día, mientras Yaguar descendía al valle para intercambiar pieles por sal y cuchillos, algo cambió sin que él lo supiera. El pueblo de San Miguel hervía de vida. Las mujeres vendían frutas cubiertas de polvo, los hombres discutían precios, los perros ladraban en cada esquina. Amalia caminaba por el mercado, llevando una cesta de pan que debía entregar en la misión. No se dio cuenta de que alguien la observaba desde lejos, entre las sombras de los puestos. Yaguar la vio por primera vez, mientras ella ayudaba a un anciano que se había tropezado con un saco de maíz. Su gesto fue tan natural, tan tierno, que algo dentro de él, una cuerda que llevaba años dormida, vibró de nuevo. No entendió qué era, pero la sensación fue tan pura como el aire que baja de la sierra al atardecer. Ella levantó la vista apenas un instante, sin saber que en ese segundo estaba siendo vista por los ojos de un hombre que no miraba mujeres desde hacía una década. Fue un cruce de miradas breve, casi invisible para el resto del mundo, pero suficiente para sembrar algo que el destino se encargaría de hacer crecer. Amalia no supo por qué su corazón dio un pequeño salto. Aquel hombre de piel cobriza,
de brazos fuertes y mirada serena, no parecía un desconocido peligroso. Tenía una tristeza tan profunda en el rostro que más que miedo, le despertó compasión. Sin embargo, apartó la vista enseguida, como si temiera que los demás notaran su curiosidad. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Jaguar siguió caminando despacio, sin hablar con nadie, pero con el pensamiento preso en esa muchacha de trenzas oscuras. Había algo en ella que no pertenecía al ruido de la ciudad. Era como un trozo de paz en medio del caos. Esa noche, cuando el sol se hundió detrás de los cerros, Jaguar volvió a su cueva con la imagen de Amalia todavía en la mente. Intentó meditar como hacía cada noche, encendiendo el fuego y cerrando los ojos, pero no pudo. En su mente aparecía una y otra vez esa sonrisa limpia, esa mirada que no pedía nada y lo había desarmado. Mientras tanto, en la misión, Amalia rezaba en silencio frente al crucifijo. No entendía por qué no podía dejar de pensar en aquel hombre que había visto solo un instante. En su corazón, una sensación nueva crecía, una mezcla de temor y de una dulzura desconocida. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas, y en algún punto entre la montaña y el valle, el viento llevó un mensaje que ninguno de los dos escuchó, pero ambos sintieron. El destino acababa de unirlos. Jaguar miró el fuego. Su mente intentó recordar el voto que lo mantenía puro, el silencio que había prometido, pero en lugar de calma, sintió el temblor de la duda. Amalia, en su habitación, tocó su pecho con la mano y susurró una oración sin saber a quién se la dirigía. El pueblo dormía ajeno a lo que se estaba gestando, y en el corazón del guerrero, por primera vez en 10 años, algo se movió. Algo que no era miedo ni deseo, sino la memoria del amor que creía haber enterrado. Esa fue la primera noche en que Jaguar Kael no durmió, y la última en que Amalia Rivas soñó sin su rostro. El viento del norte siguió soplando sobre las montañas, llevando el aroma de un nuevo comienzo. Un amor nacía en silencio, uno que aún no sabía que tendría que enfrentarse al juicio del mundo para poder existir. Pasaron algunos días, y en el pueblo de San Miguel del Norte, el aire comenzó a oler distinto. Era como si el viento trajera algo que nadie podía nombrar, una sensación ligera, como el presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar. Amalia no sabía por qué, pero cada vez que salía de la misión, su mirada se perdía hacia el camino de las montañas. Esperaba ver a aquel hombre sin saber que lo hacía, y cuando no lo veía, su corazón sentía un hueco que no quería reconocer. En las calles polvorientas, los rumores siempre viajaban más rápido que el viento. Decían que el Apache había vuelto, que lo habían visto intercambiando pieles, que caminaba con paso firme, con la mirada baja y la espalda recta, sin hablar con nadie. Algunos hombres lo observaban con desconfianza, las mujeres fingían no mirarlo, pero lo hacían. Era imposible no hacerlo. Había algo en su presencia que imponía respeto y despertaba una curiosidad silenciosa, una mezcla de temor y fascinación. Esa mañana, el cielo estaba tan despejado que el sol caía con dureza sobre las piedras. Amalia llevaba una canasta con pan para los niños enfermos de la misión. Su caminar era rápido, decidido, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si aquel hombre, de nombre desconocido, volvería a cruzarse en su camino. No lo admitía, pero su corazón ya lo buscaba en secreto. Jaguar Kael descendió una vez más de las montañas, con el cuerpo cubierto por una manta de piel curtida y la mirada perdida en el horizonte. Traía consigo un fajo de pieles limpias que planeaba intercambiar por medicina y sal. Caminaba sin apuro, con el paso del que conoce la paciencia. En su interior, algo lo guiaba sin que pudiera explicarlo. Tal vez era la costumbre, o tal vez era algo más profundo, la intuición de que el destino lo esperaba entre esas calles de polvo y voces. Al llegar al pueblo, sus pasos lo llevaron sin querer hacia la plaza central. Los niños corrían, las mujeres vendían flores y tortillas, y los soldados descansaban al sol con las armas apoyadas en la pared. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Amalia estaba de rodillas, limpiando las manos de un niño que había caído al suelo.
Su gesto era tan dulce, tan maternal, que Yaguar se detuvo sin pensar. Algo en ella le recordaba la vida antes del dolor, antes del silencio. Pero no fue solo él quien la observó. 2 soldados ebrios y con risas torcidas se acercaron a burlarse del niño indígena. Uno de ellos lo empujó, provocando que Amalia lo defendiera con un coraje que nadie esperaba. Se levantó con la voz firme y los ojos encendidos. «Déjelo en paz», gritó. «No tiene culpa de su color ni de su origen». Las risas se apagaron un instante. Uno de los hombres se acercó demasiado, con una sonrisa sucia en los labios. «¿Y tú quién eres para defenderlo?», dijo. «La madre de los indios». Amalia retrocedió, pero no bajó la mirada. En ese momento, Yaguar avanzó. Nadie lo vio venir. Sus pasos fueron tan silenciosos que solo cuando se detuvo frente a los soldados, el aire pareció detenerse también. Su presencia era imponente, alto, de hombros anchos, con la piel tostada y los ojos fijos como fuego. No dijo palabra, solo los miró. Y esa mirada bastó. Los hombres se apartaron, murmurando insultos entre dientes, y se fueron con el orgullo herido. Amalia permaneció quieta, respirando con fuerza. Yaguar la miró un momento más y, sin decir nada, se agachó para ayudar al niño a levantarse. Lo limpió con la misma delicadeza con la que un padre toca a su hijo. Luego, sin una sola palabra, le entregó una pequeña figura tallada en madera, un pájaro. El niño la tomó con asombro y sonrió. Amalia no supo qué decir. Cuando quiso agradecerle, él ya se había dado la vuelta. Su silueta se perdió entre el polvo del camino. Durante el resto del día, no pudo apartar de su mente aquella imagen. Había algo distinto en él, algo que no encajaba con lo que el pueblo decía. No era un salvaje, ni un hombre sin alma. Había ternura en sus manos, respeto en sus gestos y una tristeza tan profunda en sus ojos que le partió el corazón. Esa noche, mientras los niños dormían en la misión, Amalia salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire olía a tierra mojada. En silencio, miró hacia las montañas. Imaginó a ese hombre en alguna cueva, junto a un fuego, tan solo como el primer día del mundo, y sintió un impulso que la asustó, el deseo de conocer su historia. Del otro lado del valle, Yaguar miraba el mismo cielo. Sostenía en las manos una pequeña piedra que había encontrado esa tarde, blanca y lisa. No sabía por qué, pero decidió guardarla. Había algo en ese gesto que lo conectaba con ella, como si el simple hecho de conservar algo bello lo acercara a esa joven que había despertado su alma dormida. El viento sopló con fuerza. Yaguar cerró los ojos. Recordó a Kiona, su amor perdido y el juramento que le había hecho. Durante 10 años había mantenido su cuerpo y su corazón cerrados, creyendo que la pureza estaba en el silencio. Pero ahora entendía que el silencio también podía ser una forma de huir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de volver a sentir. Al día siguiente, Amalia fue al mercado temprano. Mientras escogía frutas, una mujer del pueblo se le acercó y murmuró con voz ácida: «Dicen que el apache te miró. Cuídate, niña. Esa clase de hombres no miran con fe». Amalia no respondió, solo bajó la vista y siguió caminando. Pero en su interior algo ardía. No era vergüenza, era indignación. ¿Por qué el mundo siempre encontraba pecado en la bondad? Esa tarde, al regresar a la misión, lo vio otra vez. Yaguar estaba junto al pozo llenando un cántaro. Su presencia la tomó por sorpresa, pero no sintió miedo. Se acercó lentamente y él la miró con respeto, sin moverse. «Gracias por lo de ayer», dijo ella con voz suave, «por defender al niño». Yaguar asintió apenas. «Nadie debería alzar la mano contra un inocente», respondió con calma, y su voz, grave y profunda, parecía salir del mismo pecho de la tierra. Amalia notó que no sabía cómo continuar. Nunca había hablado con un hombre así. No sabía si era el silencio lo que la desarmaba o la paz que sentía cerca de él. «¿Vive usted en las montañas?», preguntó, queriendo prolongar el momento. «Allá vive el silencio», contestó Yaguar. «Y a veces, el silencio es más amable que la gente». Amalia bajó la mirada.
pero sonrió. Aún así, nadie debería vivir solo tanto tiempo. Jaguar la observó y algo en sus ojos cambió. No era deseo, ni siquiera curiosidad. Era una especie de ternura silenciosa, como si sus palabras hubieran tocado una herida que él creía muerta. Ella se despidió con una leve inclinación y regresó a la misión. Pero mientras caminaba, el corazón le latía con fuerza. Jaguar se quedó inmóvil, viéndola alejarse. No podía entender cómo una simple conversación podía sacudir su alma más que una batalla. Esa noche, el cielo volvió a encenderse con miles de estrellas. Jaguar pensó en su voto, en su promesa, en el fuego que había apagado dentro de sí, y comprendió algo que lo aterrorizó. Por más que lo intentara, ya no podía volver a ser el mismo. El viento bajó de las montañas con un murmullo que parecía un presagio. En el corazón de la mujer nacía la curiosidad por un hombre prohibido. En el alma del guerrero renacía el temblor de la vida. Dos almas que el destino mantenía en mundos opuestos comenzaban a caminar una hacia la otra, sin saber que ese encuentro no solo los cambiaría a ellos, sino al desierto entero que los rodeaba. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y dale me gusta, porque gracias a ti esta comunidad sigue viva, contando historias donde el amor verdadero aún existe. Comenta la palabra amor aquí abajo y hagamos juntos que nunca se apague la llama de los romances que tocan el alma. El rumor nació como nacen todas las cosas en los pueblos pequeños, de una mirada, de un silencio mal interpretado, de una lengua que no sabe guardar lo que ve. Bastó con que Amalia Rivas hablara una vez con Jaguar Kael junto al pozo para que la semilla del escándalo germinara. Al principio fueron murmullos suaves, comentarios entre risas ahogadas, palabras lanzadas con disimulo detrás de los abanicos o entre las cortinas de las casas. Pero con los días, el rumor se volvió viento, y ese viento juicio. La misionera habla con el apache, susurraban las mujeres en el mercado, con las manos llenas de pan y de veneno. Lo vi con mis propios ojos, respondía otra. Ella le sonrió, y él la miró como los hombres miran cuando olvidan a Dios. Una vergüenza, añadía una tercera. No basta con cuidar indios, ahora también se mezcla con ellos. El sol caía fuerte sobre las calles de San Miguel del Norte, pero nada quemaba tanto como las palabras. Amalia comenzó a notarlo. La gente ya no la saludaba igual. Las madres retiraban a sus hijos cuando ella pasaba. En el templo, algunas mujeres cambiaban de banco cuando ella entraba a rezar. El silencio que antes le daba paz, ahora se llenaba de sospecha. Aún así, cada tarde salía a buscar agua o a entregar pan, esperando verlo. Jaguar no volvía todos los días, pero cuando lo hacía el mundo parecía detenerse. No hablaban mucho, apenas intercambiaban pocas palabras, pero entre ellos se formaba algo invisible y poderoso. El viento que antes solo traía polvo, ahora traía promesas. Una tarde, mientras Amalia repartía sopa a los huérfanos, doña Prudencia Villalobos, la mujer encargada de la misión, la llamó con voz fría. Era una señora de rostro severo, vestida siempre de negro, con la cruz colgando sobre el pecho como un arma. «Amalia», dijo, sin siquiera mirarla, «he escuchado cosas que no me gustan. Dicen que te han visto hablando con ese hombre, ese apache». «Solo fue un agradecimiento, doña Prudencia», respondió la joven temblorosa. «Él ayudó a un niño». «No me interesa», la interrumpió la mujer. «En este pueblo, las apariencias importan más que las intenciones. Y tú, niña, tienes la obligación de cuidar tu reputación, porque representas la caridad de la iglesia. No olvides quién te da techo y comida». Amalia bajó la cabeza. No porque se sintiera culpable, sino porque sabía que discutir con la señora era como hablar con una piedra. Pero por dentro su corazón ardía. ¿Por qué el bien debía esconderse? ¿Por qué un acto puro tenía que parecer pecado? Esa noche, al salir de la misión, se sentó junto al pozo. La luna iluminaba el agua como si fuera un espejo. Jaguar apareció en silencio, como si el viento lo hubiera traído. «No debiste venir»,
le dijo ella sin mirarlo. El viento no pregunta antes de soplar, respondió él con calma. Ella lo miró por fin. En sus ojos había tristeza, pero también una fuerza nueva. Dicen cosas de mí, susurró. Dicen que soy impura por hablar contigo. Yaguar la observó unos segundos antes de responder. Los que no entienden lo puro, lo llaman impuro. Se acercó un paso, despacio, con respeto. Que digan lo que quieran, mientras tú sepas quién eres. Esas palabras la desarmaron. Nadie había hablado así con ella antes. En el pueblo, todos le decían lo que debía ser, callada, obediente, devota, pero él le hablaba como si fuera libre. Sintió un nudo en la garganta. No sé por qué me duele tanto lo que dicen, confesó. No soy débil, pero siento que me arrancan algo con cada palabra. El viento arrastra polvo, dijo Yaguar, pero el alma fuerte no se ensucia. Amalia sonrió apenas. Esa frase se le quedó grabada en el pecho. El viento sopló, levantando su trenza y tocando su rostro como una caricia. Durante un instante, el silencio fue tan hondo que hasta el corazón pareció detenerse. Pero la paz duró poco. Detrás del muro, una sombra los observaba. Benito Alarcón, el ayudante del párroco, un hombre joven con mirada envidiosa y lengua suelta. Vio cómo Yaguar tocaba el borde del manto de Amalia, apenas un roce, un gesto de despedida. No necesitó más. Corrió al día siguiente a contar su versión deformada de los hechos. En pocas horas, el rumor creció como incendio. Ella lo toca. Se ven de noche. Le entrega comida. Él la visita en secreto. Para el pueblo ya no había duda. La muchacha de la misión se había manchado. Doña Prudencia la enfrentó al atardecer. Las campanas repicaban. El cielo estaba rojo. «Te lo advertí», gritó. «No permitiré que traigas vergüenza a este lugar. Te olvidarás de ese hombre o te irás de aquí para siempre». Amalia, con los ojos llenos de lágrimas, respondió por primera vez sin miedo. «No hice nada malo, doña Prudencia. Lo que él me inspira no es pecado, es respeto y gratitud». «¿Gratitud?», rió la mujer con desdén. «Así empiezan las caídas, niña, con gratitud y con ternura». Esa noche, la joven no pudo dormir. Lloró en silencio, sin entender por qué el corazón que intentaba hacer el bien debía pagar tan caro. Pero entre lágrimas pensó en Yaguar. Recordó su mirada, su voz, su calma, y en medio de su tristeza, algo floreció. La certeza de que lo que sentía por él no era vergüenza, era vida. Mientras tanto, en las montañas, Yaguar encendió el fuego y pensó en ella. El recuerdo de sus ojos lo perseguía incluso con los párpados cerrados. Intentó meditar, pero su alma no encontraba quietud. Tomó una piedra y la lanzó al fuego. «Ya no puedo callar», murmuró. «El silencio se ha vuelto una prisión». Los días siguientes fueron un tormento. Amalia seguía yendo a la misión, pero ya nadie le hablaba. Las mujeres la evitaban. Los hombres la miraban con una mezcla de deseo y desprecio. Era como si hubiera perdido el derecho a ser buena. Y sin embargo, ella caminaba erguida sin negar lo que había sentido. Una tarde, cuando el sol se despedía en tonos dorados, vio una silueta al fondo del camino. Era él. Yaguar se detuvo a unos metros, con la mirada fija en ella. No necesitó palabras. En ese silencio todo estaba dicho: la soledad de él, la humillación de ella, el deseo de ambos de no rendirse ante un mundo que no entendía el amor sin culpa. Amalia dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza, pero su voz fue firme. «Si vuelves a bajar al pueblo, te señalarán a ti también». «Que lo hagan», respondió él. «El viento no le pertenece a nadie». El corazón de Amalia tembló. Esa frase era un juramento, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Esa noche, el cielo se oscureció con nubes pesadas. El viento del desierto comenzó a soplar con fuerza, llevando los rumores de un lado al otro, y entre el murmullo del polvo, el nombre de ella se mezclaba con el de él como una plegaria y una condena. El pueblo los juzgaba.
pero el destino ya los había elegido, y lo que empezó como un rumor, pronto se convertiría en una llama imposible de apagar. Los días siguientes al escándalo parecieron más largos que los años. En San Miguel del Norte, el aire se volvió más pesado, y el silencio que rodeaba a Amalia Rivas era tan cortante como una hoja. Las mujeres dejaban de hablar cuando ella pasaba. Los niños que antes corrían hacia sus brazos ahora eran llamados por sus madres con voz áspera, y hasta el sacerdote evitaba mirarla directamente. Pero Amalia, aunque herida, no bajó la cabeza. Sabía que, si lo hacía, perdería algo más que la dignidad, perdería la fe en sí misma. Cada mañana seguía yendo a la misión, cuidaba a los enfermos, cosía ropa, repartía comida. Hacía todo con la misma calma que antes, aunque por dentro su alma se desangraba. En las noches, cuando el cielo era claro, se sentaba en el patio con la mirada fija en las montañas. No lo decía en voz alta, pero lo esperaba. Esperaba verlo, aunque solo fuera por un instante. Jaguar Kyle, mientras tanto, no bajaba al pueblo desde hacía varios días. Había escuchado los rumores, las burlas, las amenazas. Algunos hombres de la zona lo habían enfrentado en el camino, diciéndole que se alejara de la muchacha de los santos. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Bastó con mirarlos. El silencio del guerrero bastaba para callar a los valientes de palabra. Pero dentro de él, el silencio ya no era paz. Era tormenta. Había algo en su pecho que no lo dejaba respirar. Sentía que si no la volvía a ver, si no escuchaba su voz, si no sabía que ella estaba bien, algo dentro de él moriría por segunda vez. Una tarde, cuando el sol estaba bajando y el aire olía a lluvia, Jaguar volvió. Caminó por el borde del río hasta llegar a la misión. La vio a lo lejos, agachada, lavando ropa junto al pozo. Sus manos, pequeñas y firmes, exprimían los lienzos con una fuerza que solo el dolor puede dar. No se dio cuenta de que él la observaba, ni de que el viento jugaba con sus trenzas, ni de que su tristeza tenía una belleza que partía el alma. Jaguar se acercó despacio. Sus pasos apenas se oyeron sobre la tierra húmeda. Amalia levantó la vista y lo vio. Su corazón dio un salto tan fuerte que casi le dolió. No sabía si debía sonreír o correr, pero se quedó quieta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ellos. «No debiste venir», dijo ella, con un hilo de voz. «No podía quedarme», respondió él con calma. El silencio me pesaba demasiado. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo se miraron. En sus ojos había más palabras que en todo un sermón. Ella vio cansancio, ternura y una verdad sin adornos. Él vio en ella algo que hacía años no encontraba: esperanza. «Han dicho cosas horribles de ti», susurró ella. «El viento repite lo que no entiende», contestó él. «Pero no vine por ellos, vine por ti». Amalia sintió un temblor en las manos. No era miedo, era emoción. Hacía tanto que nadie la elegía sin condiciones, sin exigir pureza, sin ponerle precio a su bondad. «Yo no sé si puedo soportar más», admitió. «No sé si tengo la fuerza para pelear contra todos». Jaguar se acercó un paso. «No tienes que pelear sola». El corazón de Amalia se apretó. Por primera vez, no sintió vergüenza de su tristeza, ni miedo de su deseo. Él extendió una mano, sin tocarla, apenas acercándola al borde de su manto. «Si alguna vez necesitas refugio», dijo, «el viento conoce el camino hacia mi cueva». Amalia lo miró con los ojos húmedos. «¿Por qué haces esto?», preguntó, casi en un suspiro. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Jaguar tardó en responder. «Porque cuando te miro, el silencio deja de doler». Ella no supo qué decir. El aire entre ambos se volvió espeso, lleno de palabras no dichas. Él bajó la vista, dio media vuelta y se alejó, dejando atrás el aroma a lluvia que empezaba a caer. Esa noche, Amalia no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo las gotas golpeaban el vidrio. Pensó en sus palabras una y otra vez, como si fueran un rezo. El silencio deja de doler. Nunca nadie había descrito el amor con tanta pureza.
Durante los días siguientes, Jaguar empezó a aparecer con más frecuencia, pero no buscaba encuentros. Ayudaba a reparar cercas, traía leña, dejaba comida frente a la puerta de la misión sin decir nada. A veces los niños lo miraban desde lejos, curiosos, y él respondía con una sonrisa que apenas duraba un segundo. Nadie sabía cómo reaccionar ante tanta calma en un hombre tan temido. Amalia lo observaba en silencio desde las ventanas. Cada vez que lo veía, su corazón se llenaba de una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el pueblo seguía hablando, pero ya no le importaba tanto, porque algo dentro de ella había cambiado. Antes vivía para servir a los demás. Ahora, por primera vez, quería vivir para sentir. Una tarde, cuando Jaguar reparaba una de las cercas, un grupo de niños se acercó con flores. Amalia lo seguía detrás, cargando una canasta. «Es para ti», dijo uno de los pequeños, entregándole un manojo de flores secas. Ella las trajo. Jaguar las tomó con torpeza, como si no supiera qué hacer con algo tan frágil. «Gracias», murmuró, mirando a Amalia con una mezcla de gratitud y desconcierto. Ella sonrió apenas. «El desierto también tiene flores», dijo con suavidad. «Solo hay que mirar con paciencia para encontrarlas». Jaguar bajó la mirada. «Yo pensé que el desierto no daba vida». «A veces da lo que menos esperas», respondió ella, y se marchó despacio, dejándolo con las flores en la mano. Esa noche, él colocó las flores sobre una roca junto al fuego como si fueran un altar. No sabía rezar con palabras, pero sabía agradecer en silencio. Los días siguieron así, envueltos en una rutina silenciosa. No eran amantes ni amigos, ni siquiera podían llamarse promesa. Pero había algo más profundo que los unía, algo que el pueblo no podía ver porque no entendía el lenguaje de los silencios. A veces, cuando el sol caía, Jaguar se sentaba junto al río y tallaba figuras de madera. Le daba forma a los recuerdos. Un pájaro, una estrella, una mano entrelazada, y sin saber por qué, siempre pensaba en ella. Amalia, en su habitación, rezaba por él. No pedía que Dios lo cambiara, ni que lo acercara más. Solo pedía que el viento no lo alejara demasiado. Una noche, el viento sopló con fuerza, y una tormenta cayó sobre el pueblo. Los truenos hicieron temblar las paredes de la misión. Afuera, el río crecía con furia. Jaguar bajó corriendo de las montañas, temiendo por ella. Llegó empapado con la mirada encendida. Golpeó la puerta. Amalia abrió, sorprendida. «El río se desbordó», dijo él con voz grave. «Debes venir conmigo. Aquí no es seguro». Ella dudó un instante, pero el sonido del agua rugiendo cerca la convenció. Tomó un manto y lo siguió. Cruzaron el pueblo bajo la lluvia, mientras los relámpagos iluminaban sus rostros. Nadie los vio. Nadie los detuvo. Solo el cielo fue testigo de aquel momento. Cuando llegaron al límite de las montañas, Jaguar la cubrió con su manta. Ella lo miró con gratitud, temblando. «¿Por qué haces esto por mí?», susurró otra vez, empapada, con el cabello pegado al rostro. Él la miró a los ojos, y por primera vez, su voz se quebró un poco. «Porque no quiero perderte antes de haberte tenido». Y en ese instante, el trueno retumbó como si el cielo confirmara lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Esa noche, el destino dio un paso más hacia lo inevitable. El guerrero que juró vivir en silencio acababa de romper su promesa, y la mujer que siempre había amado a Dios acababa de aprender lo que es amar a un hombre. El amanecer llegó lento, con el olor a tierra mojada y hojas arrastradas por el viento. La tormenta había cesado, pero el silencio que quedó después fue más inquietante que los truenos de la noche anterior. En el valle, los caminos estaban cubiertos de lodo, los ríos desbordados, y el cielo, todavía gris, parecía guardar el secreto de lo que había ocurrido bajo su lluvia. Amalia Rivas despertó en un rincón cálido de la cueva de Jaguar Kyle, envuelta en una manta de piel. No recordaba haber dormido, apenas había cerrado los ojos. Toda la noche, el sonido del agua golpeando las piedras le había recordado lo lejos que estaba de todo lo que conocía. Cuando se incorporó, vio el fuego todavía encendido y al guerrero sentado frente a él.
en silencio, con la mirada perdida en las brasas. El ambiente estaba lleno de respeto. No había tocado su cuerpo, ni siquiera su mano. Pero la sola presencia de él la envolvía con una paz que ningún lugar del mundo le había dado. «No debí quedarme», dijo ella con voz baja, aún temblando por dentro. «El río no pregunta antes de llevarse a quien ama», respondió Jaguar sin mirarla. «Si te hubieras quedado en el pueblo, el agua habría destruido la misión». Ella lo observó unos segundos. No era solo gratitud lo que sentía, era una mezcla confusa de ternura y miedo, de deseo y fe. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y sin embargo, nunca se había sentido tan protegida. «Gracias», susurró. «Pero debo regresar. Si no me ven hoy, dirán cosas peores». Él asintió, sin intentar detenerla. Sabía que el mundo de ella no le pertenecía, y que el suyo no tenía lugar para los inocentes. Caminó junto a ella hasta la entrada de la cueva. La lluvia había dejado un velo de niebla sobre el valle y el sol apenas se atrevía a salir. Antes de dejarla ir, Jaguar rompió su silencio. «El mundo puede romper lo que es débil», dijo, «pero no lo que es puro. No dejes que te hagan dudar de ti». Amalia lo miró con los ojos húmedos, como si quisiera guardar su rostro en el alma. Luego bajó por el sendero, con la manta sobre los hombros y el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Cuando llegó al pueblo, el sol ya quemaba. Los niños jugaban, las mujeres lavaban la ropa y todo parecía normal, pero no lo era. Desde las ventanas, las miradas la siguieron como cuchillos. La vieron entrar con la ropa húmeda, el cabello despeinado y los pies cubiertos de barro. No hizo falta una palabra. Bastó una sola imagen para condenarla. El rumor se encendió como fuego seco. No durmió en la misión. Pasó la noche fuera. La vieron volver del camino de las montañas. Iba con la manta del Apache. Y en pocas horas, el nombre de Amalia se convirtió en sinónimo de vergüenza. En la misión, doña Prudencia Villalobos la esperaba. Estaba de pie en el centro del salón con la Biblia abierta sobre la mesa y la mirada dura como piedra. «No hace falta que digas nada», dijo sin dejarla hablar. «Tus ojos lo confiesan todo. Has traído desgracia a este lugar». Amalia intentó explicarse, pero la voz no le salía. «Él me salvó, doña Prudencia. Las tormentas, el río», balbuceó entre lágrimas. «No pasó nada, lo juro ante Dios». La mujer golpeó la mesa con la mano abierta. «No jures el nombre de Dios para cubrir tu pecado», gritó. «Ninguna mujer decente pasa la noche bajo el mismo techo que un hombre sin mancharse». Amalia retrocedió, temblando. Nadie la había mirado así en su vida. Nadie le había hablado con tanto desprecio. «Yo no soy una pecadora», dijo con voz quebrada. «No tengo nada que ocultar». Pero las palabras se estrellaron contra un muro de moral y de miedo. Doña Prudencia la señaló con el dedo, como si estuviera exorcizando un demonio. «Recoge tus cosas. Esta casa no acoge a las perdidas». El golpe fue más fuerte que cualquier bofetada. Amalia sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Miró a su alrededor. Los niños que había cuidado la observaban desde la puerta, confundidos. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó con lágrimas en los ojos y le ofreció un pedazo de pan. Ella lo tomó, lo abrazó con ternura y salió sin mirar atrás. El sol quemaba, pero el frío del alma era más cruel. Caminó sin rumbo, con los ojos nublados, hasta llegar al borde del pueblo. Quiso rezar, pero no pudo. Ni siquiera sabía qué pedir. Esa tarde, mientras el viento levantaba polvo en las calles, Jaguar apareció. Había bajado de las montañas al enterarse de lo ocurrido. La encontró sentada junto al pozo, con las manos vacías y la mirada perdida. Cuando la vio, su corazón se rompió. «Te echaron», dijo él, aunque ya lo sabía. Ella asintió, sin lágrimas, con una dignidad que dolía. «Me juzgaron sin escucharme. Dijeron que en su cielo sagrado, y tal vez tienen razón, porque lo que siento por ti no se parece a nada que conozca». Jaguar se acercó despacio, con los ojos llenos de compasión. «El amor no ensucia lo que nace limpio», respondió, «pero el odio del pueblo sí puede destruirlo». Ella lo miró temblando. «¿Y ahora qué haré? No tengo a dónde ir».
Él respiró hondo, sabiendo que su respuesta cambiaría ambos destinos. «Vendrás conmigo». Amalia lo observó con miedo y esperanza al mismo tiempo. «¿A tus montañas? A donde nadie te juzgue», dijo él con firmeza. «No prometo riqueza ni descanso, solo silencio, libertad y mi palabra». Amalia cerró los ojos. El corazón le gritaba que confiara, que lo siguiera, que esa era la única verdad que no la haría avergonzarse. Cuando los abrió, asintió con suavidad. «El silencio me asusta», susurró, «pero más me asusta seguir aquí». Esa noche, mientras el pueblo dormía, ella caminó hacia el norte, siguiendo las huellas de Yaguar. El cielo estaba lleno de estrellas y el viento parecía guiarlos. Detrás de ellos, San Miguel se quedó mudo, sin comprender que acababa de perder a una de sus almas más puras. Y así, bajo la luz de la luna, Amalia cruzó el límite de su mundo. No era una huida, era una renuncia a la hipocresía, una búsqueda de verdad. El guerrero que había jurado no tocar jamás a una mujer, la conducía hacia su cueva, sin promesas, sin palabras, pero con la fuerza de quien protege algo sagrado. El destino ya estaba en marcha. Lo que el pueblo llamó pecado, pronto el cielo lo llamaría amor. El amanecer los encontró lejos del pueblo, caminando entre montes cubiertos de niebla. El viento soplaba suave, trayendo el aroma del pasto húmedo y el rumor lejano del río. Amalia Rivas avanzaba detrás de Yaguar Kael, con los pies cubiertos de barro, el manto empapado y el alma suspendida entre el miedo y la paz. No sabía a dónde la llevaba ni qué le esperaba, pero por primera vez en su vida, no sentía que estaba huyendo. Sentía que estaba siendo llevada hacia algo que siempre había estado destinado a encontrar. A lo lejos, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. El paisaje era vasto, indómito, y la soledad tenía un sonido propio. Los pájaros gritaban entre los árboles, y cada paso parecía una promesa. Cuando llegaron al pie de una montaña, Yaguar se detuvo. Frente a ellos se alzaba una entrada de piedra, oculta entre hiedras y raíces. La cueva. Amalia la miró en silencio. Había escuchado 1000 historias sobre aquel lugar, que era una guarida, que allí vivía un fantasma, que los hombres que entraban no volvían. Pero cuando vio a Yaguar inclinar la cabeza antes de entrar, comprendió que ese sitio no era una guarida, era un templo. Adentro, el aire era fresco y olía a tierra antigua. Una pequeña fogata dormía en el centro, rodeada de piedras. En las paredes colgaban figuras talladas en madera, animales, rostros, símbolos que ella no entendía. Había flores secas y una manta extendida en el suelo. Todo estaba dispuesto con una delicadeza que no combinaba con la fuerza del hombre que la habitaba. Yaguar se volvió hacia ella. Su voz cuando habló era grave, pero tenía la serenidad de quien está a punto de liberar un peso largo tiempo guardado. «Aquí viví 10 años, solo». Amalia no respondió. Esperó. En su mirada había respeto y algo más, curiosidad, compasión, una ternura que no se puede fingir. Yaguar se sentó frente al fuego y miró las brasas como si buscara en ellas su pasado. Cuando era joven, empezó, creía que el amor podía salvar cualquier herida. Conocí a una mujer en mi tribu. Su nombre era Kiona. Éramos prometidos. Teníamos la misma edad, la misma sangre, los mismos sueños. Ella era fuego y canto, y yo, un hombre demasiado joven para comprender la fragilidad del alma. El fuego crepitó, como si acompañara su voz. Una enfermedad se la llevó cuando el invierno cayó sobre nuestras tierras. No hubo remedio, no hubo sacerdote, no hubo medicina, solo el frío. Cuando la enterré, sentí que había muerto con ella. Esa noche, frente al fuego, juré no volver a tocar a otra mujer, no por orgullo, sino por amor. Amalia lo miró en silencio, con el corazón apretado. Había en su relato una pureza que dolía. Y viví así, continuó, en celibato, en silencio. No porque no pudiera desear, sino porque no quería ensuciar lo que había sido sagrado. Pasé años meditando, cazando, escuchando el viento,
Aprendí a respirar sin esperanza, a dormir sin sueño, a vivir sin piel. Se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, alzó la mirada hacia ella. Pero entonces te vi. El corazón de Amalia se detuvo un instante. ¿Por qué me dices esto?, preguntó, con voz temblorosa. Porque lo que siento ahora me asusta más que la muerte, respondió él. Durante 10 años no sentí nada. Y tú apareciste y rompiste ese silencio sin tocarme. Amalia se acercó lentamente hasta quedar frente a él. No hice nada, dijo. Solo fui yo. Eso fue suficiente, contestó Jaguar, porque lo que soy te reconoce. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ella quiso decir algo, pero el alma le temblaba demasiado. Lo miró con ternura, con esa dulzura femenina que no juzga ni exige, y le tomó la mano. Él no la apartó. Su piel era cálida, fuerte, pero había en su tacto una timidez que la conmovió. No era el toque de un hombre hambriento, sino el de alguien que aprendía a volver a sentir. ¿Nunca pensaste en volver a amar?, susurró ella. El amor fue mi Dios y mi castigo, dijo él. Lo perdí una vez y juré no desafiar al destino. Pero a veces, el destino no pregunta, solo llega. El silencio se volvió espeso. Afuera, el viento silbaba como si el mundo respirara con ellos. Amalia apretó su mano un poco más. No me tengas miedo, le dijo. No vine a romper tu promesa. Vine a recordarte que el amor no siempre muere cuando alguien se va. A veces duerme, y solo necesita una voz que lo despierte. Jaguar la miró como si esas palabras lo hubieran atravesado. Tú no entiendes, susurró con los ojos húmedos. Todo lo que toqué se desvaneció. Por eso elegí no tocar más. Amalia se inclinó y tocó su rostro, despacio, como quien toca una herida que no sangra, pero aún duele. Entonces déjame enseñarte que no todo lo que tocas se destruye. Jaguar cerró los ojos. Por primera vez en años, permitió que una lágrima le corriera por el rostro. No era dolor, era alivio. Era el cuerpo soltando una vida entera de contención. Pasaron las horas, y el fuego siguió encendido. No se dijeron más palabras. No hacían falta. Amalia lo escuchó respirar, lo vio inclinar la cabeza y dejar que el silencio se posara entre ambos como un puente. No hubo beso, no hubo caricia furtiva, solo el milagro de dos almas que habían dejado de huir. Cuando la noche cayó, el viento cambió su tono. Ya no sonaba como advertencia, sino como un canto. Jaguar colocó una manta cerca del fuego y le pidió que descansara. Aquí estás a salvo, dijo. Nadie te juzgará en estas montañas. Ella lo miró una última vez antes de cerrar los ojos. En su pecho, algo renacía. No era deseo, era fe. Jaguar se quedó despierto, observando las llamas. El juramento que lo había encadenado por 10 años ardía junto al fuego, transformándose en ceniza. Antes del amanecer, Amalia despertó y lo encontró aún sentado, con la mirada fija en el horizonte. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En que el silencio me enseñó a no amar, y tú me enseñaste a que el amor también puede ser silencio. Ella sonrió sin hablar. El sol asomó entre las montañas, bañando la cueva con una luz dorada. Y por primera vez desde que Kiona partió, Jaguar sintió que el amanecer no era un recordatorio de pérdida, sino una promesa de vida. Aquella mañana, sin saberlo, ambos sellaron algo más fuerte que un voto, el comienzo de su redención. El guerrero que había jurado soledad acababa de entregar su corazón a la única mujer capaz de escucharlo sin palabras, y la joven que fue expulsada del mundo acababa de encontrar el lugar donde el alma se llama hogar. Los días pasaron lentos en las montañas, como si el tiempo tuviera miedo de interrumpirlos. Amalia Rivas despertaba cada mañana con el sonido del viento entre las rocas, el murmullo del río cercano y el crujir de la leña que Jaguar Kael encendía para preparar el fuego. El sol entraba en la cueva como un visitante amable, iluminando su rostro sereno. Al principio hablaban poco. Ella lo observaba en silencio mientras él trabajaba. Tallaba madera, reparaba utensilios,
Cazaba lo justo para sobrevivir. Cada gesto suyo parecía una oración sin palabras. Había en Jaguar una forma de moverse que no buscaba dominar al mundo, sino comprenderlo. Y en su calma, Amalia encontraba algo que nunca había conocido: descanso. Durante el día ella recogía flores, lavaba ropa junto al río, o cantaba a los niños que ya no estaban, recordando su vida en la misión. Jaguar escuchaba su voz desde lejos, fingiendo que trabajaba, pero en realidad dejaba que su canto llenara los rincones de su soledad. A veces, sin que ella lo notara, sonreía. Ninguno de los dos sabía cuándo el miedo se volvió ternura. Era un amor que no llegó con fuego, sino con brisa. Un amor que creció en silencio, sin tocarse, sin promesas, solo con presencia. Una tarde, Amalia estaba arrodillada junto al río, lavando una manta, cuando Jaguar se acercó. El agua reflejaba el cielo dorado del atardecer y su trenza se deshacía con el viento. «No deberías estar sola aquí», dijo él con tono suave. «No estoy sola», respondió ella sin mirarlo. «El río me habla». Jaguar se quedó en silencio. «¿Y qué te dice?», preguntó después. «Que la corriente no tiene miedo de seguir, aunque no sepa a dónde va». Él la miró con una mezcla de admiración y melancolía. «Entonces eres como el río», dijo. «Valiente por naturaleza». Ella sonrió apenas. «Y tú eres como la montaña», contestó. «Firme, pero cansada de sostener tanto silencio». Sus miradas se encontraron. No hubo palabras después, solo el sonido del agua y el viento. Jaguar dio un paso hacia ella. Amalia lo vio acercarse y el corazón le golpeó el pecho. No sabía si temía o si deseaba lo inevitable, pero no retrocedió. Cuando él estuvo lo bastante cerca, levantó una mano y rozó una gota de agua que caía de su cabello. Fue un gesto pequeño, pero en ese toque temblaron 10 años de abstinencia y 20 de inocencia. Los dos se quedaron inmóviles, conscientes de que algo estaba a punto de romperse, no un voto, sino una frontera. Amalia bajó la vista, pero su voz, aunque suave, fue firme. «Si me tocas con miedo, me perderás». Jaguar apartó la mano lentamente. «No te tocaré con miedo», dijo. «Te tocaré cuando el alma me lo permita». Esa noche, el fuego ardió más fuerte que nunca. La cueva estaba llena de un silencio vivo, como si todo el universo contuviera el aliento. Amalia se sentó cerca de la llama, envuelta en una manta con la mirada fija en las brasas. «No puedo dormir», susurró. «Yo tampoco», respondió él. Hubo un largo silencio. El crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. «¿Piensas en ella?», preguntó Amalia con voz baja. Jaguar la miró sorprendido. «A veces, pero no como antes». «¿Y en mí?», susurró ella. Jaguar cerró los ojos. «En ti pienso como quien mira el amanecer después de años de oscuridad, con miedo de que desaparezca, pero sabiendo que no puedo apartar la vista». Las palabras la tocaron más que cualquier caricia. «Entonces no mires al fuego», dijo ella. «Mírame a mí». Él obedeció, y por primera vez en una década, el hombre que había hecho del silencio su templo, permitió que el amor volviera a habitar su cuerpo. Se miraron durante tanto tiempo que el fuego pareció apagarse solo para dejarles oscuridad. Amalia temblaba, no de frío, sino de emoción. Jaguar respiraba con lentitud, temiendo que un solo movimiento rompiera el hechizo. «He vivido 10 años evitando el contacto», dijo él, con la voz rasgada. «No por pureza, sino por miedo a profanar lo que amé. Pero contigo no hay pecado». Ella se acercó despacio, con la suavidad de quien cura una herida, y apoyó la frente en su pecho. Su corazón latía fuerte, indómito, humano. «No hay profanación en lo que nace del alma», susurró ella. «Lo que es puro no teme ser tocado». Entonces él la abrazó. No fue un abrazo de deseo ni de posesión, sino de refugio. Un abrazo que pedía perdón y daba consuelo al mismo tiempo. Ella cerró los ojos y el mundo desapareció. Solo quedaron los dos, respirando al unísono bajo el manto de la noche.
Cuando la primera gota de lluvia cayó sobre el techo de la cueva, Yaguar levantó el rostro y murmuró algo en su lengua. Una oración antigua, mitad agradecimiento, mitad entrega. Amalia no entendió las palabras, pero sí el tono. Era la voz de un hombre que, después de tanto dolor, volvía a creer en la vida. Esa noche, sus almas se unieron más allá del cuerpo. No hubo prisa ni fuego que quemara, solo ternura, respeto y una paz que parecía venir de otro mundo. Fue la primera vez que Yaguar tocó sin miedo, y la primera vez que Amalia fue tocada sin culpa. Cuando el amanecer llegó, la cueva estaba llena de luz. Él dormía con el rostro sereno, y ella lo observaba acariciando su cabello con delicadeza. No sentía vergüenza, sentía plenitud. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que el mundo le había arrebatado, y comprendió algo, que a veces lo que la sociedad llama caída es en realidad ascenso. Amalia se levantó y salió de la cueva. El aire olía a tierra nueva. El cielo estaba limpio. Se arrodilló sobre la hierba y cerró los ojos, dejando que el sol tocara su rostro. No pidió perdón, no pidió nada. Solo dio gracias. Dentro, Yaguar la observaba desde lejos. Por primera vez, no sintió culpa por romper su promesa, porque entendió que su voto no había sido castidad, sino miedo, y que ella no lo había hecho caer, sino renacer. Ese día no fueron guerrero y mujer, fueron dos almas cansadas que encontraron su descanso en el corazón del otro, y mientras el viento soplaba desde las montañas, una verdad se escribió entre las rocas, que hay silencios que destruyen y otros que sanan. El de Yaguar y Amalia, desde esa noche, se volvió el segundo. Habían pasado varias lunas desde que Amalia Rivas y Yaguar Kael se refugiaron en las montañas. La vida entre el silencio y la naturaleza se había vuelto su única certeza. Allí no había relojes, ni juicios, ni fronteras entre el alma y el cuerpo. Solo el sonido del viento, el murmullo del río y la respiración tranquila de quien ya no teme ser visto por Dios. Cada amanecer era distinto. Ella despertaba con la luz tibia sobre el rostro y lo veía trabajar entre los árboles, su figura recortada contra el horizonte. Él, que antes era un guerrero temido, se había convertido en un hombre sencillo. Cazaba, tallaba madera, recogía flores silvestres que dejaba sin decir nada sobre la piedra junto al fuego. Amalia sonreía en silencio, sabiendo que en esos pequeños gestos se escondía el amor más puro. A veces hablaban del pasado, de los días en el pueblo, de la misión y sus muros fríos. Otras veces no decían nada, se comunicaban con miradas, con la calma de quien ya no necesita palabras para entender. Fue en esa quietud donde ambos descubrieron algo que ni el dolor ni el escándalo podían destruir: la paz. Pero la paz, en la vida, nunca dura para siempre. Un día, mientras recogían agua del río, Amalia vio en el reflejo del agua su propio rostro. No el de la mujer expulsada, sino el de alguien nuevo. Había en sus ojos una claridad que antes no tenía. «He aprendido a respirar sin miedo», dijo de pronto como si hablara con el aire. Yaguar la miró. «Eso es lo que buscaba el silencio», respondió él. «No castigo, sino paz». Ella lo observó largo rato. «Entonces, ¿por qué no compartes esa paz con el mundo?», preguntó con dulzura. «No podemos escondernos para siempre. El amor que se oculta también enferma». Yaguar bajó la mirada. Sabía que tenía razón. «El pueblo no entiende lo que no puede nombrar». «Entonces dales un nombre nuevo», insistió ella. «No quiero seguir siendo una sombra. Quiero caminar de tu mano a la luz del día». Yaguar respiró hondo. Su alma, que antes había pertenecido solo al silencio, empezaba a ceder ante la fuerza de aquella mujer que lo había desarmado sin una sola guerra. «Si eso deseas, iremos», dijo al fin. «No por mí, por ti. Porque nadie debe esconder lo que ama». El viaje de regreso fue largo. Bajaron al valle una mañana luminosa. Amalia caminaba con paso firme, con la frente en alto,
sin esconder su rostro. Él iba junto a ella, sin armas, sin miedo, solo con la dignidad del que ya no busca vencer, sino comprender. Cuando el pueblo los vio llegar, el murmullo fue inmediato. Los hombres dejaron de trabajar, las mujeres se asomaron a las ventanas. Nadie entendía lo que veían. Aquella joven que había sido condenada volvía acompañada por el mismo hombre al que llamaban pagano, pero con la serenidad de una reina. Doña Prudencia Villalobos salió de la misión con el rosario en la mano. Su voz se alzó como un trueno. ¿Cómo te atreves a volver? ¿No te bastó con ensuciar tu nombre? Amalia la miró con calma. Vuelvo porque no tengo nada que esconder. Vuelvo porque lo que viví no fue vergüenza. Fue amor. El silencio cayó sobre la plaza. Nadie se atrevía a hablar. La mujer que antes caminaba con la mirada baja, ahora hablaba como si el cielo la escuchara. Ese hombre al que llaman salvaje me enseñó más bondad que toda su doctrina, continuó. Me protegió cuando ustedes me expulsaron, me cuidó cuando nadie me tendió la mano, y me amó sin pedirme ser perfecta. Si eso es pecado, entonces el pecado también puede ser santo. Doña Prudencia dio un paso atrás, furiosa. Blasfemia, gritó. El amor fuera de la ley de Dios es profanación. Yaguar avanzó entonces. Su voz fue tranquila, pero su presencia imponía. Dios no habita en los templos donde se juzga, dijo. Habita en el alma que sabe amar sin miedo. Un murmullo recorrió el lugar. Los niños que recordaban a Amalia corrieron hacia ella. Uno de ellos le tomó la mano. No tengas miedo, le dijo el pequeño, sin entender del todo lo que pasaba. No llores. Amalia se inclinó, lo abrazó y sonrió. En ese gesto, algo cambió en el aire. El sacerdote, que observaba desde la puerta del templo, se acercó lentamente. Era un hombre mayor, cansado, con la mirada gris. Miró a Yaguar, luego a Amalia, y habló con voz pausada. He escuchado más fe en tus palabras, hija, que en muchas oraciones vacías. Si tu amor nació del respeto y no del deseo, entonces Dios no lo rechaza. Doña Prudencia quiso protestar, pero el sacerdote levantó la mano. La iglesia juzga lo visible, dijo, pero Dios mira el corazón. El pueblo guardó silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, pero en los ojos de las mujeres había algo distinto. Un brillo, una pregunta, una semilla. Porque todas en el fondo habían amado alguna vez en silencio o habían sentido culpa por sentir. Amalia tomó la mano de Yaguar y la sostuvo frente a todos. No quiero que me bendigan por lástima, dijo. Quiero que entiendan que el amor no me hizo menos pura, me hizo más humana. El sacerdote asintió y extendió su cruz. Entonces, que así sea, dijo con voz temblorosa. Que el cielo bendiga lo que el miedo quiso destruir. Y en la plaza de San Miguel del Norte, bajo el mismo sol que una vez los condenó, Amalia y Yaguar unieron sus destinos. No hubo fiesta, ni flores, ni campanas, solo un silencio reverente. El silencio que se hace cuando el alma entiende lo que la boca no puede decir. Esa tarde el viento sopló con suavidad, levantando el polvo del camino. El pueblo, que antes había sido su prisión, se convirtió en testigo de su libertad. Yaguar alzó la mirada hacia las montañas y por primera vez no sintió que debía regresar al silencio. Amalia lo miró y comprendió que aquel era el lugar al que siempre había pertenecido, no a la misión, no al juicio, sino al corazón de ese hombre que amaba con la misma calma con la que la tierra espera la lluvia. El amor, que había nacido del exilio, regresaba triunfante, no con orgullo, sino con humildad. Y así, sin necesidad de palabras, los dos comprendieron que no se trataba de ganar la aprobación del mundo, sino de honrar la verdad que los unía. Porque cuando un amor resiste la vergüenza, vence al tiempo. Y cuando el alma encuentra su paz, el cielo ya no está arriba, sino dentro de uno. 3 años habían pasado desde aquel día en que Amalia Rivas y Yaguar Cael regresaron juntos al pueblo, desafiando las miradas, los juicios y las piedras del miedo. El tiempo, que antes había sido su enemigo,
se convirtió en su aliado. Porque el amor verdadero no necesita ruido para crecer, basta con la constancia, con el cuidado diario, con la ternura que no se anuncia. Vivían ahora en una pequeña cabaña junto al río, en un valle fértil donde las montañas se abrían como brazos antiguos. La tierra que antes fue su refugio se transformó en su hogar. Amalia cultivaba hierbas y flores que vendía en el mercado. Yaguar pescaba, tallaba figuras de madera que los niños del pueblo adoraban. Con el paso de los años, la gente que antes los había condenado comenzó a buscarlos. No por curiosidad, sino por respeto. Decían que en esa casa había paz y que quien pasaba por allí sentía que el corazón se calmaba. El tiempo le había dado a Amalia una belleza distinta, una serenidad que no necesitaba adornos. Su rostro tenía la luz de las mujeres que han llorado y han perdonado. Sus manos, curtidas por el trabajo, seguían siendo suaves cuando tocaban la frente de su hija, una pequeña de 3 años llamada Nayeli, que en lengua apache significa amor que renace. Nayeli era el reflejo de ambos, piel clara, ojos oscuros, una sonrisa que parecía entender el mundo sin haberlo vivido. Corría por el jardín con los pies descalzos, cantando canciones que su madre le enseñaba. Cuando reía, el viento se detenía a escucharla. Yaguar la observaba desde la puerta, apoyado en el marco de madera, con el mismo silencio que lo había acompañado toda la vida. Pero ya no era un silencio de soledad, sino de plenitud. Ver a su hija jugar era su oración más sincera. Había combatido guerras, había enfrentado la muerte y el desprecio, pero ninguna batalla lo había transformado tanto como aprender a ser padre. A veces, al caer la tarde, los 3 se sentaban junto al río. Amalia tejía, Nayeli le llevaba flores, y Yaguar contaba historias del viento, de los animales, de las estrellas. «Papá», preguntaba la niña con los ojos encendidos, «¿de dónde vienen los sueños?». Y él respondía con una calma que parecía ancestral. «Del silencio, hija. Todo lo que el corazón calla se convierte en sueño». Amalia lo miraba en esos momentos y sentía que había valido la pena todo el dolor. Recordaba el día en que fue expulsada del pueblo, las lágrimas, las humillaciones, el miedo. Si alguien le hubiera dicho entonces que algún día viviría así, con un hombre que la amaba sin poseerla y con una hija que representaba la paz, no lo habría creído. Una mañana, mientras el sol iluminaba el valle, Yaguar llevó a Nayeli a caminar por la orilla del río. La niña lo imitaba en todo, la forma de agacharse, el modo de mirar el agua, el silencio reverente con que observaba la vida. «¿Por qué escuchas tanto el viento, papá?», preguntó ella, curiosa. «Porque a veces el viento trae la voz de quienes amamos y ya no están», dijo él sin dejar de mirar el horizonte. «¿Y tú escuchas a la abuela Kiona?», preguntó con inocencia. Yaguar se quedó en silencio un momento. Luego sonrió. «Sí, la escucho, pero también escucho a tu madre. Ella me enseña a no tener miedo del amor». Amalia los observaba desde la distancia, con los ojos brillando de lágrimas. Había visto hombres fuertes antes, pero nunca uno tan grande en su humildad. Él no imponía su fuerza, la ofrecía. No dominaba con sus manos, sostenía con su alma. Al caer la noche, se reunieron frente al fuego. Amalia abrazó a Nayeli hasta que se durmió y luego se quedó mirando las brasas junto a Yaguar. «Nunca pensé que el silencio pudiera tener tantos sonidos», dijo ella con voz baja. «El silencio solo es vacío cuando no hay amor dentro», respondió él. «Pero cuando lo hay, se vuelve canción». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Y si un día el mundo vuelve a juzgarnos?». Yaguar acarició su cabello con ternura. «Entonces que nos juzguen por lo que construimos, no por lo que perdonamos». El fuego iluminaba sus rostros, y la paz era tan grande que hasta el viento parecía caminar descalzo para no interrumpirla. En la puerta de su casa, Amalia grabó con una navaja una frase que ambos repitieron cada día. «Lo que el dolor separa, el amor verdadero une para siempre». Y así, entre risas, flores y el murmullo constante del agua, la vida siguió su curso. Amalia enseñó a Nayeli a leer, a rezar sin culpa, a amar sin miedo. Yaguar
Le enseñó a escuchar la tierra, a respetar los animales, a entender que el valor no está en pelear, sino en proteger. El pueblo comenzó a visitarlos con frecuencia. Algunos pedían consejo, otros medicina, otros solo querían ver a la pareja que desafió las leyes del mundo sin levantar la voz. Y poco a poco, sin proclamas ni sermones, su historia se convirtió en leyenda. Decían que en las montañas vivían un hombre y una mujer que habían hecho del amor su única religión, que su hija era la flor del desierto, que su hogar olía a pan recién hecho y a perdón, y quienes subían hasta allí volvían transformados, como si hubieran tocado algo sagrado, porque en un mundo que veneraba la apariencia, ellos eligieron la verdad. En una época donde el silencio era castigo, lo convirtieron en oración. Y en una sociedad que temía al amor libre, ellos demostraron que la pureza no está en la abstinencia, sino en la intención. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Amalia abrazaba a su hija y miraba a Jawar. No necesitaba decirle nada. En sus ojos él lo entendía todo. Había prometido vivir en silencio. Y terminó creando una familia donde el silencio se convirtió en melodía. El guerrero halló su descanso. La mujer, su dignidad. La hija, su herencia. El ejemplo de un amor que no pidió permiso para existir, pero que honró la vida con ternura. Y así, en ese rincón del norte de México, donde una vez hubo dolor, ahora solo había un hogar. Un lugar donde el viento, al pasar, susurraba entre las ramas del río una sola verdad: que el amor más fuerte no es el que conquista, sino el que perdona y permanece. El amanecer en el valle tenía un brillo distinto. No era solo la luz del sol sobre las montañas, sino la sensación de que la vida misma respiraba con calma. Amalia Rivas se despertó antes que el alba, como cada día, cuando el silencio todavía tenía alma y el aire olía a rocío. Abrazó a su hija, Nayeli, que dormía en su pecho con los rizos oscuros cubriéndole la frente, y por un momento se quedó mirándola sin decir palabra, como si quisiera grabar en la memoria la imagen de esa paz perfecta que tanto le había costado alcanzar. Fuera el viento soplaba suave, moviendo las flores del jardín que ella misma había sembrado. Eran flores silvestres, resistentes como ella. Cada una había crecido entre piedras, igual que su amor con Yahuarcael. Él ya estaba despierto, junto al río, tallando una figura de madera. Sus manos, grandes y firmes, se movían con una paciencia que solo tienen los hombres que han conocido el dolor y lo han vencido. Tallaba el rostro de su hija, no con precisión de escultor, sino con ternura de padre. Cada trazo era una promesa, la de que su niña nunca conocería el miedo que una vez habitó en ellos. Cuando Amalia salió, el sol comenzaba a dorar el horizonte. Caminó hacia él, descalza, con el cabello suelto y la serenidad de una mujer que ya no le teme al juicio del mundo. Jawar levantó la vista al sentir sus pasos. Su sonrisa era leve, pero bastó para que el corazón de ella se agitara como el primer día. «Siempre despiertas antes que el sol», dijo ella con dulzura. «El sol no sabe que ya perdió su oficio», respondió él, «porque la luz desde que estás aquí sale de ti». Amalia sonrió. Esa manera de hablar suya, tan sencilla y profunda, era el reflejo de todo lo que había aprendido. Jawar no era un hombre de palabras, era un hombre de silencios que enseñaban más que cualquier sermón. Nayeli corrió hacia ellos con las manos llenas de flores. «Papá, mamá, el río canta hoy», dijo entre risas. Jawar la levantó en brazos y giró con ella, mientras la niña reía con una alegría que parecía limpiar el aire. Amalia los miró y sintió que en ese instante el universo entero cabía dentro de su casa. Se sentaron junto al fuego. Jawar colocó la figura de madera en las manos de Nayeli. «¿Ves esto?», le dijo. «Es tu rostro, no para recordarte quién eres, sino para que nunca olvides de dónde vienes». «¿De dónde vengo, papá?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Vienes del amor que no se rindió», respondió él, «del silencio que se transformó en canción». Amalia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud.
porque comprendió que habían cerrado el ciclo, que el dolor, la vergüenza y la soledad se habían vuelto raíces que ahora sostenían la flor de su vida. Esa tarde, mientras Yaguar y Nayeli recogían leña, Amalia se sentó a escribir en una hoja de papel viejo que guardaba en un cofre. No era una carta, ni una oración. Era una especie de legado, algo que deseaba dejarle a su hija el día en que ya no pudiera explicarle con palabras lo que había aprendido con el alma. Nayeli, hija del viento y del amor, escribió. Algún día entenderás que la vida no se mide por lo que el mundo aprueba, sino por lo que tu corazón defiende en silencio. Amar no es obedecer, es confiar. No temas ser juzgada por la pureza de tus sentimientos, porque incluso cuando el mundo te condene, si tu amor nace de la verdad, estarás del lado de Dios, aunque nadie más lo vea. Recuerda siempre esto, el amor no se inventa, se recuerda. Y tú naciste para recordarle al mundo que el amor verdadero no humilla, sana. Doblando el papel, lo guardó en el cofre junto a una flor seca de la primera primavera que vivieron en las montañas. Esa noche, cuando el fuego se apagó lentamente y la luna se alzó sobre el valle, Yaguar tomó la mano de Amalia y la miró con esa misma profundidad con la que la miró la primera vez, aquella tarde polvorienta en San Miguel del Norte. ¿Sabes por qué te amé desde el primer día?, le preguntó. Ella lo miró sorprendida. Pensé que ni tú lo sabías, porque vi en ti lo que mi alma buscaba desde antes de nacer, paz. Amalia apoyó su cabeza en su hombro y sonrió. Y yo te amé porque no me diste alas, pero tampoco cadenas. Me diste tierra firme. Permanecieron en silencio, mirando el fuego hasta que se volvió brasas. A lo lejos, Nayeli dormía, abrazada a su figura de madera. El viento entraba suave, como un suspiro divino moviendo las cortinas. Yaguar la miró una vez más. Si muero mañana, dijo, no quiero que llores, porque mi alma no se irá lejos. Seguiré aquí, donde el viento toca el agua. Amalia lo miró con lágrimas contenidas, y si muero yo primero, búscame en el amanecer, susurró, porque donde haya luz, allí estaré. El silencio los envolvió, pero no era vacío, era plenitud. Dos almas que habían conocido la soledad, el juicio y la pérdida, y que ahora descansaban en la certeza de haberlo transformado todo en amor. El sol del nuevo día los encontró abrazados, con la paz dibujada en los rostros. Nayeli despertó, los vio dormidos y se acercó despacio. Se sentó junto al fuego apagado. Tomó la mano de su padre y dijo en voz bajita, «El viento canta, papá, igual que tú». Y el viento, como si la escuchara, sopló entre las flores, haciendo eco en todo el valle. Nadie supo después si fue leyenda o verdad, pero se cuenta que cuando el aire pasa por esa montaña, suena como una melodía suave. Algunos dicen que es el espíritu de Yaguar Kael y Amalia Rivas, cuidando a quienes aman en silencio. Y así termina su historia, no con tragedia sino con eternidad, porque hay amores que no mueren, solo cambian de forma, y en el eco del viento, en el susurro del río y en la risa de una niña, aún se escucha su promesa. El amor no quebró su promesa, la transformó. Antes de despedirme, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. Si en algún momento sentiste que este relato te abrazó el alma, si crees que el amor verdadero aún puede transformar incluso el dolor más profundo, entonces ayúdame a seguir contándolas. Dale un me gusta, suscríbete y sé parte de esta gran comunidad que ama los romances de época, donde la fe, la ternura y la dignidad todavía importan. Comenta la palabra amor aquí abajo para que yo sepa que estuviste conmigo hasta el último suspiro de esta historia. Porque este canal no solo narra historias, las vivimos juntos, para recordar que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece, solo se transforma.